O bien al principio, en el mismo proceso de creación de un gráfico, o bien posteriormente, podemos elegir una gran variedad de tipos de gráficos. La elección no es una cuestión de estética, ni mucho menos. Cada tipo de gráfico es más eficaz que otros dependiendo del tipo de información que representa, así como de otros factores, claro. Vamos a dar un repaso a los distintos tipos de gráficos que ofrece Excel en su galería y las utilidades que ofrecen con mayor eficacia. Vamos a dar por supuesto que sabemos elegir el tipo de gráfico en el momento de su creación, pero vamos a ver cómo podemos cambiarlo posteriormente. En principio vamos a seleccionar un gráfico, como podría ser este, y vemos que desde la ficha Diseño, si la activamos, hay un botón a la derecha llamado Cambiar tipo de gráfico. Hacemos clic y obtenemos un asistente. Podemos utilizar la pestaña Gráficos recomendados o todos los gráficos y elegir el que queramos. Pero continuando con nuestro particular libro de estilo en cuanto a gráficos, vamos a comenzar por la comparación, que al fin y al cabo es la utilidad más frecuente cuando hablamos de gráficos. Los gráficos de columnas son de los más eficaces. En los gráficos de columnas, las series se sitúan unas junto a otras y en los gráficos de columnas apiladas, unas series se sitúan encima de otras. Y en el caso de columnas apiladas 100%, que es una tercera clase, todas las columnas tienen la misma altura. Las series se colocan unas encima de otras y lo único que cambia es la composición de estas en cada punto de datos. Este tipo de gráficos de columnas apiladas 100% se utilizan para representar porcentajes. Y ahora veamos en qué nos pueden ayudar los gráficos de barras. Son también muy buenos en la comparación. Lo que ocurre es que el paso del tiempo no es tan intuitivo en este tipo de gráficos y no queda representado de forma tan eficaz. Sin embargo, cuando los títulos de cada categoría son nombres de persona, por ejemplo, es decir, que son bastante largos, en este caso tenemos una gran ventaja porque su disposición es horizontal y de más fácil lectura. Por su parte, los gráficos radiales son adecuados cuando queremos comparar categorías que no tienen relación entre sí, pero que sin embargo están valoradas todas sobre una misma escala. Y ahora pasamos a los reyes de la comparación, al menos en el ámbito económico-financiero. Se trata de los gráficos de velocímetro. Estos comparan solamente dos magnitudes, pero lo hacen de forma bastante eficiente e impactante, como podemos ver en este ejemplo. Después tenemos los gráficos de termómetro, que al igual que los gráficos de velocímetro comparan un objetivo y su grado de cumplimiento. Lo que pasa es que en este caso los gráficos de termómetro representan mejor el paso del tiempo debido a su disposición en columnas. Tanto los gráficos de termómetro como los de velocímetro no vienen de forma nativa en Excel, sino que deben ser construidos a partir de otros. Cerramos de esta forma el capítulo de gráficos cuya utilidad principal es la comparación. Ahora vamos con otro tipo de gráficos como son los histogramas. Vamos a reducir un poco más el zoom y continuamos explicando que los histogramas representan una distribución de frecuencias, es decir, agrupan los datos en categorías para indicar un número de observaciones que se repiten en cada una de ellas. Estos gráficos los ofrece de forma directa Excel y sin necesidad de activar ningún complemento, a diferencia de versiones anteriores. Es decir, en esta versión 2016, si hacemos clic en Cambiar tipo de gráfico, podemos ver cómo dentro de la pestaña Todos los gráficos ya hay un tipo que se llama histograma. Además, podemos activar histograma o gráfico de Pareto. Continuamos y ahora es turno de los gráficos que representan perfectamente la composición. Esto es, los gráficos circulares o de tarta. También los gráficos de anillo,
y también los gráficos circulares con subgráfico, como podemos ver aquí. Este último tipo de gráfico, el de tarta con un subgráfico, es bastante útil cuando hay que representar algunas porciones que son tan pequeñas que prácticamente no se distinguen en el gráfico principal. Para ello, un subgráfico a modo de ampliación nos puede explicar mejor lo que pasa con esas porciones pequeñas. Otros gráficos que representan muy bien la composición son los llamados gráficos de área, incluso los gráficos de áreas apiladas, como podemos ver en la imagen. Y de esta forma llegamos a los gráficos que expresan evolución. En este caso, los gráficos de línea suelen ser los mejores. También tenemos los gráficos que expresan causa-efecto, como los gráficos de dispersión. Aquí tenemos otro ejemplo de esto. Y por supuesto, no podemos obviar los gráficos de burbuja, para los cuales haremos una mención especial, puesto que son capaces de representar tres magnitudes. Por un lado, la que se representa en el eje vertical. Por otro lado, la que se representa en el eje horizontal. Y por último, el propio tamaño de cada burbuja. Es decir, en este ejemplo se está representando el número de ventas con el número de pedidos. Pero a su vez, el tamaño de la burbuja nos indica los beneficios. Es decir, se relacionan las tres magnitudes.